Hola queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de historia, el cual lleva por título Los aztecas. Pero ¿quiénes fueron los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La palabra azteca tiene su origen en una legendaria tierra del norte llamada Aztlán. Según cuenta la leyenda, los aztecas abandonaron esta mítica Aztlán por orden de los dioses y debían instalarse allí donde encontrasen un águila devorando a una serpiente. Ubicación de la cultura azteca. La civilización azteca se ubicó en la zona central mesoamericana, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Veamos las características de esta cultura. Se caracterizaron por los siguientes aspectos. Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro del tributo, en el comercio y en la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. En el matrimonio, el varón solo podía tener una esposa, que era la legítima y era llamada Cihuatlantí. El varón podía tener varias concubinas, pero siempre y cuando, si las podía, mantener. A continuación, vamos a ver la religión de la cultura azteca. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, que rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía una particularidad, es decir, la utilización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Veamos a continuación los dioses aztecas. La cultura azteca adoraba a diferentes divinidades. Los dioses más importantes para ellos fue Huitzilopochtli, que era el dios del sol y la guerra. También fueron importantes Tlaloc, dios de la lluvia, y otro más importante fue Quetzalcóatl. Este dios era muy antiguo, anterior a los mexicas. Para algunos era el dios creador del hombre, mientras que para otros fue un dios civilizador. Es considerado hijo de la diosa Virgen Coatlique y hermano gemelo del dios Xocloc. Como introductor de la cultura, él trajo al hombre la agricultura y el calendario, y es patrón de las artes y de los oficios. La economía de la cultura azteca. La cultura azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban el ají, el frijol y maíz. También cazaban pescado y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos y también a los campesinos por el trabajo de tierras y también a los pueblos sometidos bajo su dominio.
La organización social de esta cultura. Se organizaban en comunidades llamadas calpullis, que eran casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Por el güey Tlatoani, que era el emperador y rey. Luego está el Sigua Coal, que era el consejero principal del rey, seguido por el Tlatocán, consejero supremo, en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad, delegado por el rey. El Pipiltín, que eran los nobles y sacerdotes. Los Pochtecas, que eran comerciantes y mercaderes del pueblo. Macehualtín, que eran agricultores y artesanos. Tlacotín, que eran los esclavos por delitos o deudas, y los Tlatlacotín, que venían a ser los prisioneros desterrados y condenados, quienes formaban la clase social más baja. Organización política. Políticamente los aztecas estaban basadas en el poderío de la nobleza, y dentro de él se encontraban los siguientes rangos políticos: emperador o güey Tlatoani, que era el monarca de la organización política, quien decidía sobre religión, sobre el ejército, el comercio y la sociedad. Se encargaba de designar a todos los gobernantes e impulsaba las guerras por conquista de territorios. Tenemos al Consejo Supremo o Tlotocán, que eran los miembros de la burocracia azteca, que tomaban decisiones apoyadas por el emperador. Luego tenemos a los jefes de sacerdotes o Cihuacoal, que eran la persona de confianza del emperador. Ante la ausencia de este, era quien cubría sus funciones. El Tlacocalcat eran aquellos encargados del ejército. El Tizo Ciahuarcar, jueces del gobierno encargados de la justicia. También eran aquellos gobernantes que se encargaban de gobernar las ciudades que pertenecían a la clase alta. También estaban los fiscales tributarios o tecuchtli, que eran los encargados de llevar correctamente los asuntos impositivos y los impuestos de los territorios conquistados. El calpulli era el jefe del calpulli. El calpulli era el corazón del imperio mexica. Este se formaba generalmente por parientes o personas con la misma profesión. De esta forma existían calpullís de sacerdotes, calpullís de guerreros, calpullí de carpinteros, de alfareros, etc. Cada calpullí era una forma de gobernar, pero de una manera autónoma, con su propio orador o gobernante, el cual era elegido por los más ancianos. En cada calpullí había o existía una escuela, y también tenían su propio templo. También tenían su propia guarnición. A continuación vamos a ver la ciencia y arte de los aztecas. Ellos utilizaban la escritura pictográfica, es decir, en base a dibujos. Desarrollaron la pintura, la música, el baile y el canto. Eran diestros en la elaboración de esculturas en barro. La educación era obligatoria. Había una escuela para cada calpullí y una escuela privada solo para los nobles. Estimados alumnos, hemos concluido la clase del día de hoy, por lo que solo me queda decirles que deben cumplir con sus responsabilidades, es decir, con las actividades que se está dejando en la ficha que se encuentra en la plataforma, y deberán remitirla a mi correo. Conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias.